chat. Minutos para que ingrese más gente. Bueno, ya estamos transmitiendo en Facebook. Excelente. Ahí se va incorporando la gente. Ya tenemos a Mariana. Nos va a dar el taller. Vivi, ¿querés? Bueno, no sé si quieren, estamos para empezar, ¿sí? Vamos ya. Bueno, le damos la bienvenida a todas y a todos a este segundo ciclo de talleres de cultivos de primavera-verano. ¿Se acuerdan que estuvimos en el de otoño-invierno, que salió precioso? Y bueno, ahora queríamos hacer este para poder acercar todos los manejos que van a tener en la huerta. Y bueno, y como seguimos con el tema de no poder reunirnos, nos pareció que era interesante hacer estos talleres de vuelta de forma virtual. Entonces, vamos a tener este ciclo de talleres, hoy vamos a ver tomate, berenjena y morrón. Después vamos a tener el martes 22 un taller de compost. Y después el jueves 24, esta semana va a haber dos, va a haber otro de boniato. El jueves 1 de octubre va a haber de zapallo, calabacín, zapallito y zucchini. Y vamos a terminar el jueves 8 con biopreparados. Entonces, para este taller van a tener ustedes los micrófonos silenciados y las preguntas que quieran ir haciendo las hacen por el chat. Y después Mariana, que es la que va a dar el taller, se los va a contestar a todos. Entonces, ahora le damos la bienvenida a Mariana que gentilmente se ofreció para darnos este taller. Y bueno, le damos una bienvenida, muchas gracias y la dejamos con ella. Mariana, ¿estás sin audio? No debería. Ahora sí. A ver, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí. Bien, impecable. Bueno, muchas gracias. Capaz que ya pongo compartir pantalla. Sí, capaz que también mientras hacemos un tiempito más, porque son 7:05, comentar que estamos en Facebook también, que Mauricio lo comentó ya, pero para los que se van incorporando y para los que nos siguen en Facebook, que también vamos a estar leyendo los comentarios del chat de Facebook para hacerle algunas preguntas. Obviamente no todas, por una cuestión de tiempo y demás, pero vamos a estar atentos también al chat del Facebook que estamos transmitiendo por ahí. Y para los que no puedan conectarse ahora en simultáneo, también avisarles que como el resto de los talleres del ciclo anterior, quedan grabados y bueno, van a ir quedando grabados. Así que bueno, nada. Impecable. Buenísimo porque me dio tiempo a encontrarla. Ahí se ve, ¿verdad? Esto va a quedar también en el canal de YouTube de la red. Bien, de bien.
¿Será que esperamos un poquito más? Saludo, que me empecé a ver gente conocida. No, mentira, arranco entonces, si les parece. Como dijo Vivi, hoy vamos a dar a la familia las solanáceas. En particular, tomate, morrón y berenjena. Sobre todo tomate y morrón, porque berenjena la verdad que es lo que menos nos gusta en general, creo. Pero bueno, quería poner esta fotito acá para ver qué distintas variedades teníamos, tanto de tomate como de morrón, como de berenjena, que la berenjena creo que es de verdad la que menos conocemos. Esta presentación la hicimos con un compañero, con Jerónimo, de la huerta del PTI, así que gracias a él, y va a haber un taller de solanáceas también interno de la huerta, así que ya nos rindió doble. Ahí les dejé los nombres científicos de cada uno, de tanto el tomate como el morrón como la berenjena, para que después si quieren buscar, esos son los nombres: Solanum lycopersicum, Capsicum anum y Solanum melongena. Y primero me gustaría comentar un poco esto de por qué hacemos los cultivos de primavera y verano, porque todo este taller va a ser, todos los talleres, los cultivos que van a ver ahora son de primavera y de verano, y eso corresponde a la estacionalidad que nosotros tenemos, y por eso quise mostrarles acá el tema de las temperaturas, tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima que se da en el año. Y en este otro mapita lo que hay es la probabilidad. Este mapa muestra en este mes, en septiembre, la probabilidad de que hayan heladas. Con un 50% de probabilidad podemos tener hasta 4 heladas en este pedacito, 3 heladas en este otro. Todo eso pueden encontrarlo en este link, que va a quedar el PowerPoint, se los dejo, para que puedan ver que, por ejemplo, si ponen en octubre, las probabilidades de helada pasan a ser 0 en la mayoría del territorio. Entonces, bueno, ya no vamos a tener problemas de helada. ¿Y por qué esto es importante? Porque para tener a las solanáceas en el Uruguay necesitamos que no hayan heladas, porque se producen este tipo de daños. El periodo libre de heladas y las temperaturas que necesitamos, tanto para el tomate como para el morrón y la berenjena, se dan más o menos alrededor entre 20 y 25 grados. Y no es la idea de nadie aprenderse estas temperaturas y entre qué periodo nos rinde más, sino entender eso, que de repente yo quiero tener un tomate, porque el tomate es como siempre la vedette de las huertas, pero si yo quiero tener un tomate en junio, entender que ese tomate no está en su mejor momento, se puede enfermar, se puede tener, no puedo pedirle que me esté dando tomates en pleno junio. En fin, las semillas son muy parecidas todas. Esta es la de tomate, se ve el cursor, ¿verdad? Bien, el tomate, estas son las semillas, y recordar un poquito lo que vimos en el taller con Silvana de semillas, que para tener la semilla de tomate teníamos que elegir los mejores tomates que mantenían las características que nosotros queríamos y hacerlos fermentar un par de días para luego enjuagarlos y secarlos. Esta es la semilla de morrón, que se la sacamos de los morrones rojos que podemos sacar de los que comemos. Y acá tenemos la semilla de la berenjena, que es un poquito más arriñonada. Y bueno, y tener en cuenta que cuando hacemos el almácigo no nos puede quedar muy abajo la semilla. Siempre decimos 2 veces o 3 veces el tamaño de las semillas. Y si prestan atención, estas semillas son bien chiquititas. Entonces, bueno, que no nos queden muy enterradas. Vuelvo a repetir acá, la siembra a la germinación, porque algo que podemos hacer es hacer el almácigo y guardarlo en un microtúnel o guardarlo en un invernáculo, en un macrotúnel. Mariana, perdona que te interrumpa. ¿Podrás acercarte el micrófono un poco más porque se te escucha bien, pero un poquito bajito? A ver ahí. ¿Cambió algo eso? No mucho, pero igual se te escucha bien. Digo porque se te escucha un poquito bajito nomás. Dale, era eso nomás. Gracias. Bueno, a ver ahí. Yo lo muevo también, lo que tiene.
Entonces, tener en cuenta eso porque yo puedo tener el almácigo dentro del invernáculo o dentro del microtúnel más protegido y luego cuando están las temperaturas más altas afuera sacarlo. Bien, entonces, el ciclo del cultivo, bueno, es básicamente yo coloco las semillas, genero almácigos, lugares donde los voy a tener mucho más cuidados a los plantines, donde yo voy a tener un sustrato más lindo, más limpio. Este es el plantín recién germinado. Acá están las dos cotiledones, las dos hojitas que están adentro de la semilla. Voy a tener un plantín que cuando tiene más o menos en su tallo el tamaño de un lápiz está para trasplantar y que siempre durante toda la vida va a repetir este modo de crecimiento en simpodios. ¿Qué es esto? Que crecen 2 hojitas o 3 hojitas y aparece un racimo. En este racimo primero van a haber flores y luego va a pasar un proceso que se llama cuajado, y es que esa flor va a dar frutos. Primero van a ser frutitos chiquitos que van a ir creciendo, van a demorar más o menos 30 días en crecer y luego van a pasar de verde a rojo. Hay tomates que no son rojos, que son negros, por ejemplo, o hay tomates que son violáceos y van a pasar a ese color de maduración. Se van a ablandar, van a generar un gusto más agradable, más rico. Para que se dé este proceso entre la flor y el fruto, tiene que pasar que haya una temperatura más o menos alta, entre 20 grados de día y 17 de noche, y mucha luz. Muchas veces pasa que, una salvedad que no hice y que está buena hacerla, que la mayoría de la presentación va a ser hecha en base al sur del país. Nosotros estamos acostumbrados a que comemos tomate todo el año y eso pasa porque en el norte del país se produce a contrastación y no llega a Montevideo, llega a la parte del sur, digamos. Entonces, muchas veces pasa que en periodos de invierno o en periodos de nubosidad alta no tenemos suficiente luz adentro de los invernáculos para que se produzca el cuajado y ahí se pierden las flores, no tenemos el fruto. Bueno, este es el ciclo básico, digamos. En general son plantas que tienen ciclos largos de vida, que las hacemos durar todo el verano. Tenemos 2 tipos de crecimiento en el tomate, el determinado y el indeterminado. Básicamente acá tenemos variedades indeterminadas y son las que más usamos en la huerta para comer fresco, sean tomate cherry, tomate perita o el tomate más grande, el americano. Estos son los que necesitan encañarse, los que podamos. Ahora vamos a ver un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de encañado y de podado, pero son los que estamos más acostumbradas a ver. Dan racimos y nosotros vamos cosechando y seguimos sacando. Y los determinados son estos de acá abajo, que son arbustivos, tienen un crecimiento justamente que termina, dan sus hojas, dan un racimo de tomates, dan más hojas, dan otros racimos de tomate que maduran. Nosotros los cosechamos 2 veces o 3 veces en un ciclo muy largo y ya está. Y esos en general los usamos para salsa. Son variedades que están adaptadas para la industrialización. Los cosechamos maduros. ¿Y por qué pongo esto? Porque durante un tiempo hubo un proyecto en el Uruguay que fue el tomate para tomate industria, que muchos productores accedieron a eso y se desarrollaron quedaron varias variedades en la vuelta, y hoy en día hay semillas de tomate Loica que tenemos algunas acá y vamos a mandar para que se distribuyan a partir de la huerta del PTI, y están muy buenas para hacer salsas. Por ejemplo, hay muchas huertas comunitarias que han salido a partir de las ollas populares. Entonces está bueno que a partir de esto puedan generar su propia salsa. Esa semilla yo la mando y en la red que quede para compartir.
Bien, el morrón. El morrón, nosotros sembramos la semilla, igual que en el almácigo, igual que en el tomate, vamos a hacer almácigo. Para eso, para tener plantines más cuidados. Vamos a ver que esta hoja es bien característica tanto de los tomates como de los picles, Vamos a esperar que tenga 6, 7 hojitas para poder trasplantarlo. El morrón tiene este otro tipo de crecimiento, que es como dicotómico. Vieron que acá de una ramita salen 2 ramitas más y salen una florcita o 2 florcitas y un morrón. Tenemos esta flor que es hermosa, la flor del morrón, que cuaja y nos da primero morroncitos verdes que empiezan a crecer y son morrones grandes verdes y después viran hacia la maduración, quedan rojos o amarillos, dependiendo de qué variedad de morrón sea. Entonces, bueno, si yo le quito el morrón verde, lo puedo comer perfectamente y si no, lo dejo que madure y como el rojo. A la hora de sacar semillas, siempre tener en cuenta que saco la semilla del morrón rojo, nunca del morrón verde, porque yo estoy comiendo un fruto inmaduro y esa semilla todavía no está pronta para germinar. En la berenjena, bueno, lo mismo, siembro esta semillita, a los 15 días más o menos, tengo la germinación y empiezan a crecer mis plantines que los voy a trasplantar y tiene un crecimiento más similar al morrón. Empieza a dar sus flores, que también son bellísimas, como en general las solanáceas tienen flores bellas, y comienza a dar los frutos. Acá también, cuando queremos separar para dejar semilla, tenemos que dejarlo un poquito más de cuando la comeríamos. El fruto de la berenjena está pronto para comer cuando tiene este brillo en la piel y yo lo toco y vuelve en sí, digamos, vuelve porque está humectado. Ahora, si yo aprieto el fruto y ya no vuelve tan rápidamente, ahí ya está pasada la berenjena y genera gustos más amargos. Pero bueno, ahí es cuando está mejor para sacarle la semilla. Las tres especies, tanto tomate como morrón como berenjena, cumplen estos ciclos de cultivos que son básicos, digamos. A partir de septiembre nosotros empezamos a hacer las siembras pensando en que no tenemos invernáculo. En septiembre empiezo a hacer las siembras y en octubre más o menos paro y luego empiezo a trasplantar. El trasplante más o menos va de octubre a noviembre y arranco a cosechar a partir de enero todas esas plantas que me van a estar dando fruto hasta mayo. Ya acá les puse, en invernáculos en el sur del país se puede comenzar a finales de junio. Ahora con esto está bueno tener cuidado, porque nosotros estamos pensando en invernáculos grandes de producción. Ahora, si nosotros en nuestra huerta tenemos un invernáculo que no es tan grande, de repente tengo que esperar a agosto, fines de julio para empezar a hacer la siembra, porque la masa que yo tengo de aire dentro del invernáculo es mucho menor a la que tengo en un invernáculo grande. Entonces se me enfría un poco más en invierno. En los invernáculos en el norte del país se siembra en febrero y es por eso que nosotros tenemos morrones en Canelones, en Montevideo, en mayo, junio, julio. Además de este ciclo que sería como el clásico para hacer, a mí me parece importante que en las huertas podamos cada vez más hacer ciclos cortos de tomate. ¿Por qué? Porque en general estamos acostumbrados a que el tomate se nos apesta, el tomate se nos llena de bichos. Entonces, sería interesante empezar a hacer siembras en septiembre, seguir en octubre y luego poder hacer otras siembras más ya en noviembre, diciembre. Entonces, no vamos a llevar la misma planta desde enero hasta mayo en su cosecha, pero vamos a poder comenzar a cosechar nuevas plantas en marzo, por ejemplo. Entonces, vamos a tener cultivos con mejor sanidad y va a mejorar nuestro sistema.
En cuanto al marco de plantación, yo les puse esto 70 por 30, 80, pensando en una planta, una fila de plantas por cantero. Entonces, los tomates más o menos los ponemos a 30 centímetros, pensando en que lo vamos a conducir, que ahora vamos a ver bien qué es. Los morrones a 70 centímetros, porque estamos más acostumbrados a dejarlos generar más arbustivos, digamos, y las berenjenas a 50 centímetros. Acá además les puse unos estimativos de cosecha para que si pueden planificar en la huerta, bueno, queremos tener tantos kilos en determinado momento, bueno, si un tomate me da 4 kilos de enero a mayo, o un poquito menos, yo sé que tengo que plantar tantas plantas de tomate para tener tantos kilos. ¿Ah? Y lo mismo con cada una. Acá la salvedad del morrón verde y el morrón rojo es porque cuando yo la dejo a la planta que ella mantenga sus morrones verdes y los madure, ella va a gastar más energía. Entonces, lo que me queda es que consume más energía, gasta más, se estresa más y produce menos. Entonces, cuando yo solo cosecho morrones rojos, me produce 1 kilo por planta en vez de 2 kilos. Básico como eso. Acá les dejé lo mismo, las temperaturas durante todo el ciclo, para que vean que es totalmente posible hacer más ciclos de cultivo, simplemente adaptándolo a nuestras necesidades. En esta etapa comencé a colocarles algunas enfermedades e insectos que nos atacan. Y no es para que se lo aprendan, ni mucho menos, porque estos son los nombres científicos de cada una de las enfermedades, pero simplemente quería mostrarles cómo, si bien tenemos enfermedades durante todo el ciclo, no todas atacan en el mismo momento. Tenemos algunas que atacan en el almácigo, otras que atacan durante el crecimiento vegetativo, y casi todas nos atacan acá cuando tenemos el cultivo viejo, cuando ya pasó por muchas flores, muchos frutos. Entonces, enfermedades. Tenemos esta enfermedad es muy común, que es el damping off o la marchitez de plantines, que se da acá en la época del almácigo. Esto es originado por un montón de hongos, de bacterias. La realidad es que a ustedes en general no nos interesa saber cuál es, sino, bueno, saber por qué se da y cómo solucionarlo para que esto no nos afecte más. Cuando yo saco el plantín que veo afectado, porque los veo así, marchitados, cuando lo saco veo que acá, cercano a la raíz, encuentro una región que está como deprimida, marrón. Esto es un problema principalmente cuando regamos en exceso. Generamos mucho nivel de humedad, a veces los tenemos en el microtúnel o los tenemos en el invernáculo. La verdad es que esto termina matando el plantín y es mejor volver a empezar que intentar llevar este plantín a la tierra y recuperarlo. Para esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero sanitizar los sustratos. Podemos generar un compost caliente de una altura determinada que levante cierta temperatura y pasteurice ese sustrato. También se puede generar con el vermicompost o con el sustrato que ustedes vayan a hacer el almácigo, lo ponen adentro de una bolsa de nylon, lo riegan y lo dejan que se caliente. Y eso produce el efecto invernadero y calienta tanto semillas, quema semillas como quema algunas cifas de hongos. Evitar los riegos excesivos. Y también algo que se puede agregar es tricoderma, que es un hongo del que ya habíamos comentado, pero que ataca, come todos estos hongos que pueden causar problemas. Después, también otras cosas que podemos ver. Yo acá lo que hice fue separarlo según los órganos de la planta, pero la realidad es que todo esto está dentro del sistema huerta. Entonces,
es muy importante ver y poder hacer esa diferencia de escala. Ver la planta, pero ver todo el sistema. Entonces, tenemos plantas que de repente se nos marchitaron y sacamos la planta y vemos esto. Bueno, es importante ver si es una planta que está enferma o son todas. Si vemos esto, por ejemplo, estos esclerotos son de un hongo que se llama esclerotinia, que son los mismos que vimos en la lechuga y que vimos en otras plantas, que permanecen mucho en el suelo porque en esos esclerotos es que se guarda el hongo. Entonces es muy importante cuando los vemos quitar la planta de ahí y sacarla y ni siquiera llevarla al compost, eliminarla de la huerta, digamos. Una bolsita, la sacamos, que quede afuera. Es muy importante para esto también rotar, solarizar. Y bueno, también acá agrego el tema del tricoderma como control biológico y el cronostaki, que también lo habíamos nombrado, para botrytis, que es este hongo que aparece acá. Después tenemos en hojas, las dos más comunes que vemos en la huerta son estas, son el tizón temprano y el tizón tardío. ¿Tá? También les puse los nombres científicos acá para que si hay alguien que tiene interés particular lo busca y es la manera de poder buscar y ver bien cuáles son los síntomas. Si vemos el tizón temprano aparece en realidad al fin del cultivo, es simplemente porque como adoptamos muchas cosas por acá, también adoptamos eso, y en el hemisferio norte aparece temprano en el cultivo y acá aparece tarde. El tizón tardío aparece un poco más temprano y estas dos son muy comunes también en papa. En esta se pueden observar los círculos concéntricos y que creo que se ven bien en la foto y que además respeta un poco más las nervaduras, y en esta vemos que no se respetan para nada. Está bueno conocerlos y verlos y poder saber qué son, porque nos permiten en el momento poder quitar esa planta o quitar ese órgano de la planta. De repente cuando nosotros vemos que es mucho, tenemos que quitar la planta, pero cuando vemos que son 2 o 3 hojitas, podemos quitar esas hojitas y evitamos una infección. Otras que se ven bastante son el oidio, sobre todo cuando hay muchos periodos que no llueve en el verano. En las huertas se aplica mucho suero o leche directamente, leche con agua, o mismo con el riego se puede manejar esta enfermedad, porque en realidad es un hongo que está por fuera de la planta. Este es un parásito. Y botrytis, que es un hongo que nos afecta bastante, que estaba acá también, es este mismo, que no solamente afecta a tomates, sino que afecta a muchas otras plantas, y que ataca sobre todo estos tejidos que están muriendo, digamos, todo esto que sería una flor, que empieza a morir para cuajar en el fruto. Cuando empieza a morir, ataca la botrytis y ya luego empieza a afectar sobre todo tejidos que están más viejitos. Entonces para esto es muy importante el riego. El riego, cuanto menos podamos tocar las hojas, mejor, porque si salpicamos las hojas, estamos esparciendo los órganos que tienen los hongos para reproducirse. Estamos tocando, una gota toca una espora y otra gota toca otra zona limpia de la planta y ya la ayudó a la infección. Y bueno, eso, el riego, evitar cultivos viejos. La alternaria, el tizón, se da mucho en cultivos viejos y es una enfermedad que seguro aparece. Entonces, mejor evitar no teniendo el cultivo y no llegando a eso, porque además si no se nos empieza a contagiar de alguna, empezamos a tener un cultivo que no está sano. En cuanto a insectos, puse lo que más se puede ver, pero la verdad es que hay una infinidad de cosas en tomates, sobre todo.
porque berenjena es mucho más dócil en cuanto a las enfermedades, no tiene tantas enfermedades y el morrón tampoco. Pero bueno, los insectos, podemos ver este tipo de cosas, este tipo de mordidas, digamos. Estas galerías son generadas por mosquitas, por polillas, en realidad por polillas, que son distintas, pero a los efectos hace más o menos lo mismo. Genera galerías, pone sus excrementos, los podemos ver a través de la galería. Y estas otras comen así, comen en la hoja, van masticando, van mordiendo. Esta en particular, la manduca, es hermosa, pero es muy complicada porque su tamaño indica que tiene que comer mucho. Entonces en 2 o 3 días te hace un desastre. Pero es bien específica del tomate. Entonces ahí cuando nosotros tenemos un problema con esta, lo que tenemos que hacer es revisar en invierno. Si movemos el suelo, encontramos su pupa, que está así es esto que vemos acá. Y podemos perfectamente sacarla de la tierra, porque bueno, ellas vuelan. Entonces, una vez que las tenemos en la huerta, las podemos volver a tener en la huerta. Ellas vuelan, sobre todo de noche, estas. Son polillas que en la tarde, noche, vuelan y colocan sus huevos, y una vez que las tenemos en la huerta es posible que las volvamos a tener. Siempre que movemos el suelo estamos evitando todas estas cosas. Y bueno, y después lo otro es eliminar los restos de planta. Si yo esta hojita la saqué porque estaba fea, pero la dejé al lado o la dejé en el compost que estaba cerca, se me va a volver. Después tenemos estas cosas que seguramente las han visto en la huerta y tal, la idea no es avasallar con esto, pero bueno, las chinches andan así, andan como en grupitos. Esta chinche en particular pica el tomate, y lo que tenemos como remedio para la chinche, que mucha gente lo usa, es romperlas. Entonces, como huelen feo, ellas mismas no se acercan. Pero bueno, una vez que tenemos este tipo de insectos, tenemos que ver el por qué nos está pasando, el porqué de todo el sistema, pero realmente no es nada que podamos hacer de ir y irlos atrapando uno por uno, porque no es real. Después tenemos al bicho moro, que también aparece cuando tenemos problemas de deficiencias o algún problema de desequilibrio en el sistema, que también come tomate y come morrón y come berenjena y come todo, come mucha selga, le gusta todo lo de la huerta. La arañuela roja, lo mismo. Esto es un ácaro que si nos acercamos lo podemos ver, es como una arañita roja justamente, que genera esta tela de araña, y en periodos donde no llueve es muy común verlo en las huertas. Bueno, esta planta ya en este estado habría que sacarla y poder poner otra cosa. Y después tenemos acá la mosca blanca, que si la vemos acá en esta hoja de morrón, se ven como esos puntitos blancos, y después, en tomate, se ve que genera esto, que es como un hongo negro que aparece, y eso es porque ella va comiendo y va expulsando una mielecilla, y esa mielecilla viene a comerla un hongo, ¿tá? La fumagina, que es este hongo negro, que muchas veces nos causa problemas también, asociados a los pulgones. Esto con agua jabonosa se limpia y se come lo más bien, pero bueno, se ha desarrollado un hongo entomopatógeno para esta mosca que genera muchos problemas, que se llamaba Uberia y que está disponible. Y bueno, para no aburrir más con insectos, y el ver el qué es lo que hay atrás de eso y el control biológico que puede haber con todos los entomopatógenos.
acá está la Bauberia, justamente el hongo este que les decía, que está arriba de unas cochinillas, de unos insectos, y se los está comiendo. Pero así como hongos entomopatógenos, hay virus entomopatógenos, hay bacterias entomopatógenas. O sea, hay muchas que de esa manera se las comen. Después tenemos predadores, y esta es nuestra favorita, la vaquilla de San Antonio, que tanto cuando es larva como cuando es adulto puede comer pulgones u otros insectos. Y después tenemos los parasitoides, que en general son estas avispitas, las que más conocemos, y acá las vemos en un pulgón. Este pulgón ya está parasitado, y acá tenemos una manduca que ya está parasitada. Eso es re interesante de ver también. Si no colapsamos con la manduca, con esta larva, antes de que, si ella no nos mata antes que nosotros a ella, después podemos ver esto, que la naturaleza queda en equilibrio y aparecen estos bichitos que la parasitan. Después hay otras cosas que vemos y que en general en las huertas no queremos que haya, pero bueno, que no son atribuibles a una enfermedad ni a un insecto. Esto es muy común de ver, que es podredumbre apical, que es falta de calcio. Y esto no pasa porque falte calcio realmente en el suelo, sino porque el calcio se mueve a través de la planta con agua. Entonces, cuando nosotros tenemos, que muchas veces pasa en la huerta, que regamos un día así y al otro día falta un poquito de agua, otro día regamos más, otro día regamos menos, pasa que no les llega el calcio realmente a los frutos, como para generar los tejidos, y pasan estas cosas. Se ve mucho en los tomates perita. Y bueno, y después de que esto está así como amarronado, lo que pasa es que vienen hongos, vienen insectos, que son como más oportunistas y quedan ahí. La verdad es que no hay mucho para hacer en este sentido, más que mejorar el riego, que el riego sea más continuo y que la planta no pase por un estrés de agua. Las otras cosas que vemos en las otras fotos son virosis. Hay muchos virus asociados a las solanáceas, que algunos pueden ser transmitidos por pulgones, otros por las moscas, otros simplemente con las herramientas o cuando tocamos las plantas. Vemos este enrollamiento en las plantas, por ejemplo, que quedan todas como chiquititas y apretaditas, o estos moteados en los frutos, estas deformaciones. Siempre que vemos esto, lo más conveniente es sacar la planta. Arranco la planta y la llevo por otro lado, lejos, la elimino de la huerta, la saco de mi sistema. Y entonces, para que todo esto sea más llevable y que no sea horrible tener nuestras plantas de tomate, de morrón y de berenjena, tenemos nuestras prácticas culturales, nuestros manejos. Entonces, el manejo del suelo en estas plantas es importante, igual que en todas, teniendo en cuenta, yo acá quería mostrarles en esta foto, la cantidad de raíces que tiene una sola planta. Porque es una planta que tiene mucho desarrollo radicular hacia abajo, y además es una planta que va a pasar mucho tiempo en el suelo. Entonces, la preparación que nosotros le podamos hacer a ese cantero en profundidad es re importante. Y a su vez, el abonado que le podamos poner de base es muy importante. Sea con bosta, sea con compost, como le podamos preparar. Después tenemos el tema de la densidad. ¿Cuántas plantas poner? Yo puse esta foto en la que nos quedaron bastante apretaditos los tomates, para mostrar, en realidad de estos se sacó mucha producción y estaban deliciosos, pero como algunas hojas empiezan a amarillar, cómo empiezan a quedar las plantas por exceso de humedad más fácilmente, o sea, se nos pierden más fácil. Después tenemos la poda, que ahora vamos a ver bien qué es eso de la poda. El encañado, que es esto de colocar cañas o
algún material para empezar a atarlas y a conducirlas a las plantas. Ponemos cañas bastante largas. El despunte, que es en el caso de que nosotros querramos cortar nuestra producción, podemos cortar la planta y ella va a terminar, va a distribuir mejor su energía en dar frutos. Y después el riego, que debe ser continuo y bastante. Estas plantas, no solamente por estar en verano, sino porque además ellas son exigentes en agua, van a necesitar un riego diario, a veces en verano 2 veces al día. Y después la nutrición. En cuanto a la nutrición, nosotros en la huerta lo que hacíamos era colocarle bostol mientras estaba en etapa vegetativa. Mientras no daba flor ni fruto, les hacíamos riegos semanales o cada 10 días con bostol. Y después que da flor y que la estamos cosechando, lo mejor es no colocarle bostol, sino colocarle algo que ya esté más terminado, que pueda ser un té de compost o un té de vermicompost. Lo que tenemos que intentar con nuestras prácticas, digamos, es tener un cultivo sano, que nos dé. Y cuando digo que nos dé, me refiero a que tenga cantidad de hojas suficientes. Acordémonos que las hojas son las que hacen la fotosíntesis y que producen el alimento que va a llegar a generar el fruto. Y cantidad de frutos suficientes como para que podamos tener una buena cosecha, comer bastante tomate, comer bastante morrón. La poda. Cuando podamos, tenemos distintos tipos de poda. Hay una que es para eliminar partes feas, digamos, por ejemplo, cuando tengo hojas feas, pero en general, yo desde el principio tengo que empezar a podar para sacarle estos, que se los sacamos apretando con los dos dedos. Siempre es mejor usar los dedos que la tijera. Y le voy sacando ¿para qué? Para conducirla en una sola rama. ¿Y por qué hago esto? ¿Porque se me antojó? No, es porque la planta que yo podo va a generarme tomates más grandes, tomates más ricos. Si yo la dejo que ella se ramifique y produzca muchísimas hojas, muchísimas ramas y muchísimos frutos, van a ser frutos más chicos, que no van a terminar de cuajar o que van a quedar verdes, va a demorar mucho más. Estoy estresando a la planta. Entonces, este es un manejo que me va a permitir sacar frutos de calidad, como los que estamos acostumbrados a comer, y tanto en la poda como en la conducción son dos cosas que si yo la ato con un piolín, la arrimo a una caña, la estoy cortando, estoy generando heridas constantemente. Esas heridas pueden ser ingresos de bacterias, ingresos de hongos. Por ejemplo, acá en esta foto se ve cómo quedó un cabito de la poda y ahora tiene botrytis. Esta botrytis, a medida que el cultivo siga envejeciendo, puede seguir avanzando y seguir dañando. Además de eso, tenemos algunas otras prácticas que conviene hacer. En el invernáculo, cuando tenemos invernáculo, conviene ventilar, levantar, durante el verano levantar las cortinas, dejar que pase bastante aire, cuidar el riego. Y ahí dice deshojar. Hay mucha gente que deshoja abajo para mejorar esa ventilación. Ahí hay que tener un poco de cuidado con cuánto se deshoja, porque por ejemplo este está sumamente deshojado, le falta hojas a mi gusto. Pero también las hojas en verano, por ejemplo, hacen que no se te queme el fruto, tienen su cuestión. Después solarización, que es este proceso que en algún momento en la huerta está bueno hacerlo, que es nosotros preparamos el cantero como si lo fuéramos a plantar, lo dejamos finito, precioso como para poner la semilla, pero en vez de poner la semilla lo regamos bastante y le ponemos un nylon bien cerradito en los bordes. Entonces eso lo dejamos 15, 20 días
durante el periodo de verano. Y eso va a generar tanto calor adentro que va a quemar tanto semillas de malezas como hongos, insectos, si hubiera alguna estructura la puede quemar. Eso es muy bueno tanto para la esclerotinia, para otras enfermedades, como para algunos insectos que nos puedan afectar. Y después, en casos de tener nematodos, ¿qué es esto? Son estas agallas que se generan en las raíces, sobre todo de los tomates. Eso se da mucho en suelos arenosos. Se usa la biofumigación, que eso es plantar y enterrar crucíferas, todas las que vimos de tipo de la familia del brócoli, coliflor, repollo, todas esas que se plantan y en algunas se cosecha alguna parte y en otras no, simplemente se pica y se entierra. Ellas desprenden sustancias que afectan a los nematodos. Y después tenemos plantas compañeras de los tomates sobre todo, que son la albahaca, de todas el copete atrae insectos benéficos que utilizamos para que en su momento ataquen a nuestros insectos plaga, que les decimos. Y después estaban acá la cebolla y la zanahoria, que yo las puse porque aparecen en el librito de alimentos en la huerta, que en realidad yo nunca las probé, por eso les puse acá de donde lo saqué. Pienso que la zanahoria en verano le puede venir muy bien porque la zanahoria necesita más fresco, entonces esta combinación de darle un poco de sombra con la zanahoria le puede venir bien, y además se lo atribuyo a los espacios que ocupan, ¿no? Tanto la zanahoria como la cebolla van hacia abajo, digamos, consumimos un raíz, bulbo, y bueno, se lo atribuyo a eso. Pero ahí lo que está bueno es aprovechar en las huertas que hay lugar para plantar en poca densidad e irlas turnando, irlas combinando con hojas, irlas combinando con mucha albahaca, que la albahaca con ese olor fuerte hace que los insectos se acerquen menos. Y después rotar con hojas, rotar con gramíneas, rotar con zapallos. Cuando hablamos de rotar es no usar el mismo cantero para las mismas plantas o para las mismas familias en realidad, porque a esta familia la atacan casi las mismas enfermedades, casi los mismos insectos. Entonces, volver a ese cantero a los 2 o 3 años después, digamos, bueno, yo planté tomate acá, entonces planto hoja el siguiente año, planto maíz al otro, planto zapallo al otro y después pongo un tomate de nuevo. Y después tener en cuenta que más allá de que cada planta tiene sus cuidados, cada cultivo, nosotros estamos en un sistema. Entonces cuidar eso, cuidar la biodiversidad entera del sistema. Hay algunas huertas que son más chicas y que están muy simplificadas. Por ejemplo, esto de tener baldes, que bueno, yo tengo un balde y tengo una planta, perfecto. Ahora, si yo le puedo generar a esto mayor diversidad, colocándole flores, colocándole aromáticas, ver la manera de cómo generar refugios para animales, plantas trampa para otros animales, aumentar la materia orgánica del suelo. Eso es sumamente importante, más para estos cultivos que van a estar mucho tiempo en el mismo suelo. Entonces, también tener en cuenta a la hora de la rotación que ellos extrajeron un montón. Bueno, a lo mejor yo puedo, si ese cultivo estuvo sano, puedo colocarlo en el suelo, devolver todo lo que ese cultivo extrajo y ponerle otro que requiera menos. Pensar un poco la rotación en esa base también. Y bueno, esa cuestión de rotar y asociar. Bueno, gracias. No sé si me quedó algo por decir, pero si no, podemos preguntar. Bueno, precioso, Mariana, como siempre, muy lindo, bien completo, me encantó. Y bueno, y tenemos algunas preguntas.
No muchas porque se ve que fue muy claro, entonces no hubo muchas preguntas, pero por ejemplo, nos ponen que no entendieron eso de seguir sembrando en noviembre y diciembre. Calculo que debe ser el tema de las siembras, ¿no? De cuando hablaste Claro. de cultivo contra estación y todo eso, calculo yo que debe ser algo de eso. Ahí va. En realidad lo que yo les proponía acá es, yo puse acá el ciclo de cultivo tradicional que hacemos. Hacemos una siembra en septiembre, a veces en octubre hacemos otra y después trasplantamos. Y cuando arrancamos a cosechar, nos encanta porque nos está dando un montón ese tomate. Entonces seguimos y seguimos y seguimos. Y llega abril y mayo y lo que nos pasa es que nos empiezan a dar tomates cada vez más chiquitos. O cada vez demoran más porque además hace más frío, entonces demoran más esos tomates últimos, digamos, en darnos, se nos enferman. Entonces la propuesta hacia a las huertas comunitarias es, bueno, hacer alguna siembra un poquito más tarde, noviembre, diciembre, y empezarla a cosechar en febrero, en marzo. Acá hace tanto calor que los procesos son muy rápidos, entonces yo puedo empezar rápidamente a cosechar. Lo que me va a permitir es llegar a abril con una planta más sana y que en ese periodo que demora en crecer y madurar mi fruto, va a estar con más polenta, digamos, con más aguante para dar el fruto. Bien, seguro. Bien, clarísimo. Después preguntan si los cherries se podan. Sí, los cherries se podan. Los cherries son increíbles porque lo que dan no tiene nombre. De hecho, estas plantas de cherry, al año siguiente guardamos la semilla y volvimos a plantar y ven en la mano que está acá, ven estos chiquititos quedaron porque no podamos bien, digamos, la planta, o sea, no la podamos lo suficiente a la planta. Entonces al final del ciclo nos estaba dando estos tomates chiquititos que para comer, para llenarte tenías que comer 1.000.000. Sí, se podan, es conveniente podarlos. Bien, Eso va en gustos. Si no los podas, te va a dar igual. Es una planta bien rústica. muy Eso bien. está bueno, poder seguir eligiendo frutos de variedades rústicas. Nosotros el año pasado pudimos replicar un tomate amarillo en forma de campana, que además de ser riquísimo, es súper rústico. Y es bastante resistente o sea, aguanta bastante el poco riego. Eso está buenísimo. De poder irle eligiendo las características de los tomates que queremos, porque estamos acostumbrados mucho a los tomates que compramos. Seguro. Bien, ese tomate debe ser el gotita que le dicen gotita o lamparita y todas las huertas le pusieron un nombre distinto, pero es riquísimo, eso sí, es verdad. Bueno, después, preguntan si se pueden plantar en maceta. Sí, se pueden plantar en maceta con volúmenes de tierra grandes. Yo diría por lo menos 20 litros. En un balde de 20 litros de pintura se puede tener bien una tomatera, un morrón o una berenjena. Muy bien. Lo que está bueno ahí es poder darle bastante a través del riego, pensando en que ella va a estar limitada a ese pedacito. Entonces, poder siempre estarle haciendo riegos con té de compost, con té de vermicompost, con bostol. Darle por el riego lo que no estaba pudiendo agarrar porque no se puede explayar más con sus raíces. Como que la tenemos que cuidar un poquito más. Tenemos que, ¿no?, prestarles un poco más de atención al riego y al alimento que se le da. ¿Sí? Algo así. Sí. Bien. Después, otra pregunta nos hacen de cómo combatir el oidio. Si surge oidio, ¿cómo combatirlo? El oidio, hay una recetita por ahí con leche. El oidio es un ectoparásito, es un parásito que está por fuera de las células, entonces viene mucho en los periodos que no hay lluvia. Entonces está bueno cuando estás regando, si ves oidio, le das bastante por encima, digamos, y eso hace que se vaya. Y si no, esa receta de leche, que no la tengo a mano, pero es una dilución de leche con agua, que se le echa con pulverizador, y eso san remedio.
Bien. Esa quizás pueda que sea agua, bicarbonato y leche. 1 litro Hay, de agua, hay con 200, bicarbonato también, pero ojo sí, con el bicarbonato, porque si no lo diluimos lo suficiente puede quemar, y más en verano. sí. Bien, pero hay que ponerle muy poquito, Sí. ¿no? Muy poquito. Este, bien, después nos hacen otra pregunta. Si se plantó albahaca con las tomateras, ¿el riego es el mismo? Sí, Sí. O el sea, la riego es demanda de agua es la misma. Podemos regar bastante que a la albahaca le va a gustar. Sí, yo he tenido esas plantas juntas y en general no se molesta por el agua la albahaca. Bien. Otra pregunta, si la solarización no perjudica a los microorganismos del suelo. Mm. Sí, los mata. O sea, mata todo lo que no admite temperaturas más de 70 grados, 80 grados. De hecho, más. Sí, es una buena solarización. Lo que está bueno ahí es, bueno, hacemos la solarización cuando tenemos algún problema o cuando tenemos muchas malezas o cuando tenemos algún insecto que nos está molestando y que se puede estar en el suelo o cuando tenemos alguna enfermedad que guarda sus esclerotos, por ejemplo, guarda sus estructuras de resistencia en el suelo. Eh, Ahí lo mejor es después de la solarización poder hacer una recarga de microorganismos buenos, digamos, de microorganismos como tricoderma, de poder hacerle un riego con microorganismos eficientes, con los MEN, pero sí, mata todo. Sí, bueno. Pero después un buen riego con microorganismos seguramente Puedes solucionará el volver a problema. poblar. Seguro. Después, preguntan, ¿cuál es el material más seguro para hacer mulch? Y si se deja durante todo el cultivo. Bueno, qué suerte que preguntaron por el mulch porque no lo había dicho. Eh, y eso es lo que tengas. A mí lo que me da más miedo en el verano es la gramilla, porque muchas veces cortamos el pasto y lo dejamos que se seque y después lo usamos de mulch y eso en el verano es posible que agarre. Pero después, todo lo que sean restos vegetales, picados, en la huerta usamos también bastante el chipeado que ya está medio descompuesto, lo usamos. Está bueno para el verano que sea algún rastrojo o alguna hoja un poco más clara, digamos, por el tema de la temperatura y que no sea algo tan oscuro. Y no me doy cuenta si hay alguno mejor. ¿Y qué más era? Y para todo el cultivo. Lo mejor es usarlo al principio seguro, porque es cuando hay altas temperaturas. Una de las cosas por las que yo uso el mulch es para poder regar y que se conserve mejor la humedad dentro del suelo. Entonces, al principio seguro, después al final, en el otoño, el problema que puedo tener es que haya mucha humedad y que eso me esté generando algún tipo de hongo. Entonces puedo evaluar sacarlo al final del cultivo. Y ahí ya está suficientemente cubierto, o sea, pero... Bien. Bueno, otra pregunta, porque parecía que había pocas, pero empezaron a caer las preguntas. Si es chica la planta, ¿conviene sacar esos primeros frutos y esperar que se desarrolle más la planta? En el morrón se usa mucho eso, de sacarle las primeras flores. Te da esta primer flor, digamos, se podría sacar y dejar que la planta se desarrolle un poco mejor. Yo la verdad nunca lo probé en tomate. Seguro da ese mismo efecto de que se desarrolla un poco mejor la planta, pero no sé si vale la pena. Si nosotros hacemos ciclos más cortos y no queremos que la planta nos dure una eternidad, cientos de días, podemos hacer ciclos más cortos y de empezarla a producir antes. Bien. Pero sí, Bueno, eso acá, es lógico, sí, digamos. Es lógico que si yo cuido la planta, eso, por ejemplo, en árboles se recomienda mucho. Yo si tengo un limonero o un mandarino, le saco las primeras florcitas para darle tiempo y darle que esa energía la use en generar hojas, en generar ramas, en generar tronco. bien.
Mariana, están pidiendo ver si podés acercarte un poquito más el micrófono porque se está escuchando bajito. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice que aunque se haga la solarización, ¿igual hay que esperar 2 a 3 años para volver al cantero? A ver ahí si se escucha bien. A ver. Yo me toqué acá el coso. Un poquito mejor. Bueno, en realidad sí, lo ideal es hacer la rotación igual. Es más, lo ideal sería que uno de los años, lo que tú hicieras es solarización. O sea, bueno, yo un año solarizo, al siguiente año planto tomate, al siguiente año planto boniato. En los Bien. veranos, ¿no? Yo mientras tanto tuve invierno también para meterle algo. Bien. Después, de otra pregunta, dice, si después de cosechar, ¿qué se hace con el resto de la planta? Bueno, eso, si está sana la planta, ella tomó un montón de cosas, extrajo un montón de nutrientes que yo puedo devolverle al suelo. Tanto como la planta misma, devolverla, enterrarla y que se degrade, o mandarla a un compost y que haga su proceso en el compostaje. Si la planta no está sana, conviene sacarla y hacer un buen compost que levante temperatura, o si está muy complicada la sanidad, sacarla directamente de la huerta y evitamos problemas a futuro, digamos. Y quizás podamos prenderla a fuego Sí, también. sí. Y por lo menos La después la podemos ceniza sacar, no la la podemos- podemos volver a usar y ya no perdemos nada. sí. Bien. Bueno, otra pregunta. Dice, si vale la pena dejar las plantas de morrón de un año para el otro o es mejor hacer plantines nuevos. Bueno, no sé qué consejos, qué experiencias han tenido. Yo he tenido distintas experiencias con eso. Algunas plantas dan muy bien al segundo año y hay algunas plantas que dan morrones chiquititos al siguiente año. Las que andan muy bien son los ajíes. Los ajíes y los morrones chicos que no necesitan mucho para desarrollarse, digamos que son morroncitos chiquitos o eso mismo, los ajíes bien picantes. Hay uno que se llama perla negra, que lo tuve hasta 3 años y dando. Creo que va más en la experiencia eso, la verdad. No probar también. Sí, sí, Agricultura en probar. pequeños espacios podemos probar. Podemos cuidarla bien, dejamos una y hacemos nueva y vamos probando. Sí. Quizás se puede hacer así. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice Ah, si podés volver a repetir lo de las crucíferas. sí. Ta, ¿Cómo es y eso voy a de esto un cachito. Una vez lo que me pasó fue que me quedaron unas plantas de morrón y tenían la primera parte del tallo bien linda, bien lignificada, así como preciosa, pero tenía las partes de arriba fea. Entonces, en el invierno lo que hice fue podar esa parte que tenía fea y la guardé. O sea, guardé el resto de la planta durante todo el invierno. Y en la primavera eso me brotó y me anduvo muy bien. Eso también, si quieren probarlo. Ahí yo encontrando la explicación, tiene un desarrollo radicular bien grande, raíces imponentes y estaba pronta para brotar en la primavera. Nada, si quieren probar. Lo de la bioremediación es una cosa que se ha probado mucho para los nematodos. También funciona para eso, para remediar el suelo en momentos que lo tenemos con cuestiones complicadas. No es una solarización, o sea, no te elimina todo, pero lo que hace es que las sustancias que tienen los repollos, que son esos olores fuertes, cuando vos los picás y los haces que se degraden adentro del suelo, liberan cosas que matan microorganismos y, por ejemplo, matan nematos. Bien. Esa Esto era la... en suelos arenosos se ve bastante. Bien. Entonces lo que pueden hacer... Y le preguntan si las otras crucíferas también sirven. Ahí cualquier crucífera, puede ser una colza, repollo, eh, rabanito, nabo, eso lo plantan, pueden ser o los restos del cultivo que uno aprovechó, por ejemplo la cabeza de brócoli y deja las hojas,
o puede ser todo el cultivo entero, una colza que yo la planté específicamente para eso. La pico y la entierro, y la dejo ahí que se degrade. Bien, bueno, muy bien. Entonces, por ahora esas son todas las preguntas que tenemos, pero la verdad que precioso el taller, Mariana, muy lindo. Bueno, agradecerte de vuelta por la disposición y la generosidad para compartir el conocimiento, que seguramente le va a servir a todos los compañeros en esta época, o sea que a ponerse a sembrar, Cualquier este. cosa está en los mails acá adelante. Ahí está, cualquier cosa está en los mails que mañana les puede seguir respondiendo. Y bueno, entonces nos queda invitarlos de vuelta para los próximos talleres. Acuérdense que esto va a ser un ciclo de talleres de primavera-verano, que hoy empezamos con el tomate, el morrón y la berenjena, y el próximo taller va a ser el de compostaje. Vamos a tener un taller de compostaje y ese va a ser el martes 22. El martes 22 de septiembre va a ser el próximo taller. Después tenemos el jueves 24, otro taller que va a ser de boniato. El jueves 1 de octubre va a ser de zapallo, zapallito y zucchini. Y vamos a terminar el jueves 8 con un taller de biopreparados. Entonces les mando un abrazo a todas y a todos y muchas gracias por estar. Y los esperamos para el próximo taller. Y bueno, manos a la tierra, a plantar solanáceas. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta Gracias, Vivi. luego. Gracias, Mariana, compañeros. Nos vemos la Nos próxima. vemos.